exemple, ce qui est intéressant, ça serait aussi de voir aussi des tendances sur le cirque en extérieur, de voir aussi les liens qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de propositions de cirque en extérieur qui se ressemblent et qui ont des points communs dans leur construction, dans les personnages ou dans les disciplines qu'ils font intervenir. On peut imaginer aussi des sous-sections, c'est-à-dire qu'il y a des spectacles du cirque qui sont très proches du théâtre et de certaines formes de théâtre contemporain. Donc on peut imaginer, il y a plein de tendances, si vous voulez, transnationales. Donc je vous donne 3 petits exemples, entre guillemets, qui sont ma propre vision, qui sont contestables évidemment, et que vous pouvez aussi faire cet exercice d'essayer de lier des propositions, voilà, c'est une sorte de fil rouge. Merci. Sí, ante todo felicitarlo porque realmente me ha gustado mucho, me he informado, me he reorientado y me han surgido numerosas preguntas, pero no voy a ocupar demasiado tiempo, así que haré algunas. Pienso que yo en mi juventud he escuchado hablar del número circense y que hay una diferencia entre el número circense y lo que podríamos llamar el espectáculo circense, que en cierta medida estaría definido, bueno, pues obviamente por la espectacularidad, pero también por el tiempo de duración. Y que un espectáculo circense es algo que dura cuando menos, como mínimo, 1 hora. El circo clásico, el espectáculo circense, se ha caracterizado siempre por la variedad, es decir, por ser un espectáculo de variedades, como también, digamos, el teatro de carpa, ¿no?, o el cabaret en sus inicios. Cuando el circo, y esta es la pregunta, cuando el circo en su evolución, cuando una parte del circo asume el espectáculo que cuenta una historia, que intenta irse a esa concepción teatral de narrar una única historia, ¿puede prescindir de las variedades? Sí, no, es que... O la variedad es intrínseca al circo, aún contando una historia, porque necesita presentar los distintos números circenses. Es que lo del número es es muy interesante. Es que la presencia del número es muy importante para el nuevo circo, el circo de los años 70 y 80. Porque cuando hay una historia y personajes, hay esta necesidad de utilizar números y la historia es un pretexto, ¿no? Es que la historia no es muy importante generalmente en esos espectáculos. Así que esta diversidad es una manera de utilizar a las disciplinas del circo y como nutrir, como alimento. Nutriente. Como alimento. Alimento. Sí, alimentan un espectáculo, pero para mí hay una cosa muy falsa en esto. Es que generalmente los caracteres son muy flojos, la historia es muy floja, ¿no? Y es una manera de hacer un cabaret sin decir hago un cabaret, ¿no? Más o menos. Sí, básicamente estamos de acuerdo. Tengo más preguntas, pero creo que hay... De todas maneras, yo quería añadir algo que, por ejemplo, en nuestra escuela, en la escuela de circo Carampa, los alumnos tienen que hacer un número final, ¿no? Después de 2 años tienen que crear un número final. Y digamos, un 50% de ellos, en ese número final, crean una historia. O sea, es como si hicieran un espectáculo de 50 minutos concentrado en 7 u 8 o 10, porque no les dejamos que dure más. Pero en realidad, en la esencia, ya están buscando una historia, no solo la proeza
Claro, técnica. y no tendrá que ver con el tremendo centrismo que ha adquirido en los últimos 100 años el teatro sobre la escena, al punto ya de que no diferenciamos, utilizamos como sinónimo dos cosas que son totalmente distintas, que es lo escénico y lo teatral. Es decir, lo escénico es la categoría, no es el teatro la categoría. Está la danza, está la pantomima, pero usamos todo el tiempo escénico como si estuviéramos diciendo teatral. ¿No tendrá que ver esa necesidad de los alumnos de crear una historia con la fuerza tremenda y centrista del teatro sobre las demás artes de la escena? Sí, probablemente. Es también su propia necesidad de salirse de la técnica que les ha estado agobiando durante 2 años. Yo creo que es una tendencia que tienen ellos natural, que necesitan ir más allá de la técnica, muchos de ellos, otros no. Pero es una cosa también muy contextual, porque en Carampa hay este modelo, modelización del número, pero se nota una influencia del teatro. Así que para los estudiantes de Carampa, al final, cuando se ve el número final, hay un aspecto muy teatral con caracteres. Y se nota también, me parece, en el festival con proposición del circo de calle, hay la idea de tener un personaje cómico, un personaje un poco maladroit, ¿no? Hay esta búsqueda, ¿no? Es que es una necesidad casi. Pero eso no existe en todas las escuelas, y eso también es muy interesante de ver que hay escuelas que se concentran solo sobre la parte técnica y que no quieren integrar la parte teatral y trabajar con un personaje, etc. Porque habrá quien no pueda, además, porque son dos artes distintas. Claro, Por supuesto, sí. Por supuesto. Y eso se nota también en las creaciones. Cuando estudiantes de escuelas empiezan con un primer trabajo, un primer espectáculo, un segundo, se nota la influencia también del teatro a veces. Y por eso tenemos todavía diferencias entre un contexto francés, español y irlandés o no sé, en Dinamarca, porque en otros países la dimensión teatral no es tan importante. También hay una cosa con el clown, porque en algunos contextos el clown es todavía muy fuerte. Es que en las escuelas cada estudiante busca su clown y va a intentar a experimentar con el clown todavía. Y en escuelas el clown desapareció. Es que ni siquiera los estudiantes van a tocar el tema. Y la búsqueda o el interés es más sobre la danza. Y por ejemplo en Estocolmo, la escuela de circo es la escuela de circo y danza. Y de teatro no hay ni clown ni nada, ¿no? Marcel. Sí, hay 3 cosas. No me ha quedado claro si para ti es lo mismo circo contemporáneo o nuevo circo. No. Me gustaría saber cuál es la diferencia para ti. Segunda cosa, me gustaría saber también el tema de los animales, que en el circo tradicional está muy presente. También es una cosa que está presente en el circo, en el nuevo circo. Me gustaría saber si para ti es una línea de trabajo también de algunas compañías, porque me parece que, por ejemplo, Baró de Bell trabaja con caballos, Rasposo trabaja ahora con un tigre. Si ves el trabajo de las compañías de nuevo circo que trabajan con animales como una tendencia del nuevo circo, me gustaría saber si para ti es una tendencia que se está acabando o está creciendo, o cuál es tu opinión. Y también me gustaría saber tu opinión sobre el fenómeno del Cirque du Soleil,
y la influencia que ha tenido durante estas dos últimas décadas